que dicen en Puebla, Dios les va a hablar, pero no aquí. Pero me da mucho gusto, después de que hace unas semanas inauguramos esta exposición, sin duda, después de haber visto muchas exposiciones sobre Posada, prácticamente las últimas de los 20 años, si no tengo la menor duda que esta es la más importante exposición que se ha hecho sobre Posada, en un momento tan importante de su vida, que este 20 de enero se cumplen 100 años de su muerte, una muerte terrible, desoladora, una muerte que ocurre en el barrio de Tepito, a las afueras de lo que era la Ciudad de México, donde muere en una vecindad de 300 cuartos miserables, y muere solo, abandonado, y termina como sus calaveras del montón en una fosa común. Hace unos días estábamos investigando en el Panteón de Dolores, y ya medio encontramos dónde está la tumba, pero de todos modos va a estar la tumba con 50,000 muertos, o sea, 50,000 huesos, porque no se sabe. Él muere en el abandono, nadie se entera de eso, incluso va a caer en la fosa común. Pero bueno, su terrible vida pobre, digamos, tiene que ver con esta vida maravillosa que nos legó. Suena contradictorio, pero uno de estos libros con el que empiezo esto que estábamos viendo antes de empezar la conferencia corresponde a un libro multimedia que hice a partir de un libro que publicó Conaculta en los años 97, ya fue hecho el primer libro, y empiezo el libro diciendo que Posada nació el día que murió Don Lupe, porque Don Lupe era un artesano, era un señor que iba de taller en taller, de imprenta en imprenta, haciendo chambas por quien le pidiera, y realmente nadie, ni él mismo, tenía idea del valor enorme que tenía. Cuando él muere, en los años 20, él muere en 1913, pero en los años 20, ya Charlotte, un francés, Diego Rivera y otros grandes personajes que necesitaban de alguna manera darle fuerza e identidad a la propia revolución, lo empiezan a convertir en Posada, y Posada es como lo conocemos hoy día. Posada es el marco que hay que revisar, porque Posada es un rompecabezas que se ha ido armando prácticamente de la nada, uno de los fenómenos mundiales, porque a veces solamente decimos de México, pero es la pereza intelectual de estar repitiendo lo mismo, o de buscar hoy día en Enciclomedia, en Wikipedia, pensando que está la verdad de la verdad de las verdades, y solamente repite mentiras y mentiras y mentiras. Y entonces apenas hace alrededor de 20 años o 15 años empezamos por nuestra cuenta cada uno, sin ponernos de acuerdo, 4 o 5 investigadores, a hurgar más en la vida de Posada, de tratar de romper este rompecabezas, ¿no? En tratar de encontrar quién era este personaje que nos ha mitificado tanto nos ha mitificado, como por ejemplo desde Leopoldo Méndez, quien construyó una de las figuras más conocidas de José Guadalupe Posada, y es una figura totalmente mitificada, una figura que nos hizo creer durante muchos años que Posada había sido un radical, un dibujante radical, revolucionario, anarquista. Si ven aquí, el personaje que está a su lado es Ricardo Flores Magón, uno de los personajes más radicales de la Revolución Mexicana, creador que hacía el hijo del aguizote. Y esta figura de repente se convirtió en un mito, y de repente se convirtió en una figura fundamental para decir Posada era revolucionario, radical, y nada más alejado de eso, porque Posada era un trabajador que lo mismo hizo caricaturas a favor de Porfirio Díaz que en contra de Porfirio Díaz, a favor de Madero que en contra de Madero. Posada era un trabajador. Pero fíjense esto, quise poner este ejemplo. De repente he hablado tanto de Posada que dije, bueno, ¿qué les invento para este miércoles? Entonces, era decir, bueno, porque a mí me interesa mucho también aprender cuando doy clases o cuando doy cursos, a mí me interesa. Y entonces digo, ¿qué es lo que vamos a ver? Y decía, bueno, ¿cómo se puede mitificar la historia? ¿Cómo una imagen nos puede generar una distorsión de la historia? Por ejemplo, esta imagen tiene muchos elementos para decir, estas manifestaciones antirreeleccionistas, esto que estamos viendo aquí con el cursor, por ejemplo, tienen muchos elementos para decir, estas manifestaciones antirreeleccionistas, esto que estamos viendo aquí con el cursor, por ejemplo, tienen muchos elementos para decir, estas manifestaciones antirreeleccionistas, esto que estamos viendo aquí con el cursor, por ejemplo,
Y esta fecha de 1902, bueno, aquí está la primera. No existe ningún indicio que haya trabajado con Flores Magón. Esta es una de las grandes mentiras de este cuadro. Es un cuadro estéticamente perfecto, maravilloso. Es un cuadro donde pueden ver la coraje de Posada, la impotencia de Posada ante la represión que se está dando allá afuera, ¿no? Pero no hay ninguna interferencia que esto. Luego, la fecha en que está puesta en el calendario, que es 1902, el grabado original, que se llama Manifestaciones no antorreeleccionistas, sino antireeleccionistas, es de 1892. Entonces, este es el grabado original, este es el grabado que estábamos viendo en el cuadro, que corresponde a la Gaceta Callejera de 1892, que justamente es un enfrentamiento del ejército con el pueblo, y que están protestando. O sea, nada tiene que ver ni con la fecha, ni con la edad, ni con el... Entonces, para que vean un poco cómo la historia, cómo una imagen puede distorsionar la historia, ¿no? Estas imágenes, de repente que nos las creemos, cuando vemos una imagen, creemos en ella, no necesariamente. Entonces, este es un grabado que hace Leopoldo Méndez en el año de 1952, o sea, muy reciente realmente en términos históricos, y que nos modificó toda la historia y que justificó además el pensar que tenemos un héroe cultural, un hombre radical. Si ustedes ven en Wikipedia y ven en internet, casi todo dicen, publicó en El Hijo del Aguizote, que es donde estaba Flores Magón, y eso no es cierto. O sea, nunca publicó en El Hijo del Aguizote, está ya más que confirmado. Entonces vean, por ejemplo, cómo es una falsedad. Sin embargo, Don Lupe Posada intervino en 70 periódicos, que también es parte de un descubrimiento que se ha ido haciendo poco a poco. En esta exposición tenemos varios ejemplos rarísimos, pero rarísimos, como un diario de Querétaro, el Heraldo de Querétaro, donde está presente. Ayer, el lunes, que estuve con otra de las especialistas de Posada, me decía que acaba de descubrir un periódico de Zamora, Michoacán. Entonces, sigue descubriéndose cosas de Posada. O sea, Posada, quiero decirles que está por descubrirse. Si aquí, como abrí un sitio de Facebook sobre Posada y decía, se solicitan colaboradores que quieran seguir investigando en Posada. Si aquí alguno se anima, yo le puedo dar líneas por donde también trabajar, porque hay tanto de investigar de Posada que faltan ojos. Entonces, Posada, por ejemplo, está en más de 70 periódicos. Su carrera, bueno, aunque más o menos saben, él nace en Aguascalientes en 1852, le toca una vida muy complicada, porque le toca ver, acaba de hacer 5 años atrás la intervención norteamericana, acaba México de perder la mitad de su territorio, y hay mucha miseria, está la situación muy difícil, no que hablo de hoy, sino de esa época, y en esta miseria, a Posada, al niño Lupe, le toca ver cientos de muertos por una epidemia, le toca ver cientos de muertos por las pugnas que salen en los grupos liberales contra conservadores, conservadores contra liberales, liberales contra liberales. Le toca ver los asedios de los asaltantes, de los ladrones, de las bandas que llegan a asolar la ciudad de Aguascalientes. Le toca ver, por ejemplo, un incendio enorme en el Marián de Aguascalientes, y le toca ver la muerte presente. Entonces, bueno, una manera muy simplona de decir, muy freudiano, infancia es destino, está presente la muerte en la vida de Posada. Y justamente él empieza a colaborar, bueno, empieza muy niño, su hermano mayor, Cirilo, es maestro de escuela, y él no era en las escuelas como hoy, sino en las escuelas, un galerón donde estaban todos revueltos. Y entonces, mientras Cirilo daba clases a los más grandes o a los más chicos, Lupe hacía dibujitos para los demás, para entretenerlos. Entonces, tuvo un talento innato. Su padre era panadero. De hecho, la casa donde él nació todavía existe el horno, de ese tipo catalán. Su tío era alfarero, es un hombre que está vinculado a los artesanos. Y empieza una carrera muy interesante, hasta que en 1871 colabora en el primer periódico que se conoce, un periódico profesional, que es El Quijote. En esta caricatura
que hace, podemos encontrar por primera vez una calavera, ¿no? Una calavera que está aquí, ¿no? Esta calavera que está presente en este número de 1871, a los 19 años de edad, está siendo posada esta crítica, donde están todos los elementos que toda esta influencia de la caricatura francesa, de la litografía francesa, que podemos ver en la exposición con los grandes autores como Constantino Escalante, como José María Villasana, como Santiago Hernández. Esta es la obra que también tiene toda la influencia francesa de la litografía y que está haciendo, dice, nos alcanzaron, doctor, sí, y ni rebuznar puedo ahora, compañero. El presidente municipal va montado en el burro, montado en el burro, está diciéndole eso, y el jicote, vengador, aquí está justamente, que es el que va a estar presente en todo el elemento, la jeringa, que era uno de los estereotipos que se usaban para decir la mentira, o el libro de muertos de 1861, porque el doctor era un médico homeópata que había sido incapaz de salvar una epidemia que había. Entonces, la caricatura también, quiero decirles que en medio de todo esto hay que pensarla con una lectura histórica, psicológica, estética, de muchas maneras, porque la caricatura justamente nos puede dar luces sobre lo que somos los mexicanos, lo que somos en este país. A lo mejor no hemos acabado de entenderlo, porque creo que no se ha estudiado el humor, ¿no? Entonces, aquí está por primera vez una calavera que está presente y justamente es uno de los otros elementos que hay que desmitificar. Este afán que tenemos los mexicanos de negar todo lo español y de asumir solamente lo indígena. Siempre se había dicho, es que la cuestión de los calaveras viene de los indígenas, viene de la cosmogonía mexica, y no, yo creo que viene de muchos elementos, viene de su vida primero, pero además aquí tenemos presente toda la cuestión renacentista, toda la pasión por la muerte, todas las danzas macabras, el Bosco están creo que el Viejo, muchos elementos que están dando la muerte, las mismas estampas de la iglesia. Cuando uno va a las iglesias y ve todas estas cosas espantosas de la muerte y todo, y luego en el siglo XVIII se escribe una novela que se llama La portentosa vida de la muerte, ¿no? Que es el primer intento, se reconoce como el primer intento de novela antes de Lizardi y del Periquillo Sarmiento. Entonces vean, el título mismo es un título contradictorio, La vida de la muerte, donde se va narrando cómo la vida vive, se enamora, cómo se muere la muerte. Entonces suena como contradictorio, pero esos son los elementos de la muerte, porque Posada no descubre la muerte, que es otro de los mitos. O sea, Posada se conoce más sobre la muerte, pero en realidad todo el fenómeno de la muerte está muy presente de toda la vida. Y en el caso del arte, Santiago Hernández ya había hecho antes calaveras, ya están muchas veces. En México vivió José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio, y bueno, sigue presente todo esto. Entonces, esta historia de la muerte y de Posada como algo prehispánico tampoco es tan real. Hay que pensar en toda esta influencia también que tuvo Posada con los grandes autores de otras épocas. Uno de ellos es Goya. Goya, quien tiene sin duda, no sabemos cómo llegó Goya a Posada, pero sin duda esta relación de este Antonio Sánchez que se comió a sus hijos, ¿no? tiene que ver con esta otra figura de Goya. Un poco lo que yo quería que viéramos en estas imágenes era esta historia del impacto que va a tener Posada en su estética. Una estética donde justamente están presentes estos elementos, como esta parte de Goya. Entonces, la muerte que le toca vivir de niño, la presencia que le toca ver a estas muertes está muy presente, y está muy presente en toda esta parte de las calaveras, de la violencia. Juan José Arreola, que es uno de los grandes escritores mexicanos, escribió un texto muy bonito que se llama La estética del disloque, que esa la reedité, la volví a publicar y lo pueden ver todavía en la jornada semanal por ahí si le buscan. Dice, por ejemplo, dejadas a un lado sus cualidades intrínsecas de artista, su profundo conocimiento del dibujo y del grabado,
Lo que en él nos sorprende es la violencia. Violencia que podemos atribuir a la índole de sus temas: crímenes, fusilamientos, catástrofes. Una observación más atenta y detallada nos lleva a descubrir que esa violencia radica íntegramente en el artista, en la manera tan especial que tiene de ver las cosas. El mundo deforme y contorsionado de Posada es el que rodeó a todos los hombres de su tiempo, pero nadie sino él lo vio así, tan lleno de criaturas abyectas y ridículas. Una explicación que se basaría exclusivamente en la índole personal de Posada tampoco sería satisfactoria. Es decir, generacionalmente está presente todo el dolor y toda la miseria de la violencia que va a retratar Posada. Una de las cosas más fuertes de las imágenes es esta violencia. Posada es creador de imágenes terribles de nota roja. Monsiváis escribió un texto muy bonito que se llama La nota roja como cuento de hadas, ¿no? De algo tan cotidiano. La violencia a veces se vuelve tan cotidiana, bueno, a veces, cuando se vuelve cotidiano ya no nos asusta. O sea, cuando uno ve el primer colgado en un puente se asusta, cuando ve el segundo ya menos, y después cuando ve 10 colgados y 20 colgados se vuelve tan cotidiano como ver un gol en el partido de fútbol, ¿no? Que esa es una tragedia también de las imágenes que se ven. Por eso estas imágenes de Posada, que a veces son terribles, o no a veces, siempre son tan terribles, son muy fuertes, ¿no? En un país donde la muerte tiene permiso, como escribió Edmundo Valadez, la muerte y la violencia se vuelve un espacio recurrente, y por eso también Posada es uno de los grandes autores de la nota roja, de esta nota de violencia, de estas notas desgarradoras, donde publicaba en periódicos como La Gaceta Callejera, que es donde retrataba temas escandalosos, con el subtítulo: esta hoja se publicará cuando los acontecimientos de sensación lo requieran, y lo requerían diario. De repente no se daba tiempo de hacer todas las notas porque diario había violencia, diario estaba presente estas historias, que además son historias también donde la influencia francesa está muy presente, por los canarios, que en Francia se les llamaba así a los niños que iban gritando por las calles los crímenes que sucedían, los eventos que aquí en la propia Ciudad de México se daban, como la horrorosa historia del horroroso hijo que mató a su horrorosa madre. Estos títulos que además son títulos del periodismo terribles, y que luego los periódicos amarillistas los siguen conservando y los siguen magnificando todos los días, ¿no? En México se da toda una tendencia hacia eso. Incluso, por ejemplo, Botellita de Jerez hace 20 años había hecho una canción con esa Alarma de tos, era esa canción, pero que se daban mucho estas citas del periódico Alarma, de casóse con ella y puso la fichar, no se refiere a una investigadora, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces en la nota roja están presentes muchas de los retratos que nos va a dar Posada, con estos ritos y con esas ilustraciones de temas realistas fuertes, terribles, como esta, ¿no? Como que se comía a sus hijos. Y además vean estos monstruos fantásticos que también nos harían reconocer en buena parte de Posada su incursión como un precursor del surrealismo. Posada, vale decir que desde André Breton hablaba ya de cómo había generado muchos de estos sueños, ¿no? Estas pesadillas, estos horrores en las imágenes, estas historias que por supuesto se van a adelantar al surrealismo, ¿no? Breton escribió en 1937: el triunfo del humor en estado puro y manifiesto en el plano plástico parece que debe situarse en un tiempo más próximo a nosotros y reconocer como su primer y genial creador al artista mexicano José Guadalupe Posada, quien en admirables grabados en madera de carácter popular nos hace sensibles todos los remolinos de la revolución de 1910. Las sombras de Villa y Fierro, junto con esas composiciones, interrogan lo que podría ser el paso del humor de la especulación a la acción. México, con sus espléndidos juguetes fúnebres, se afirma, por otra parte, como la tierra de elección del humor negro. ¿No? Eso
eso lo sabemos todos, ¿no? Desde entonces ese humor se ha conducido en la pintura como un país conquistado. Toda esta parte que también Justino Fernández, uno de los grandes críticos, hablaba que las fantasías de la imaginación que Goya llamó disparates y hoy ya se llama surrealismo, cobran realidad en la obra de Posada, resultando un precursor de esta corriente que no cuenta a mi modo de ver con un artista de su talla. Estas partes hicieron que otro de los grandes artistas, otro de los grandes escritores mexicanos, Octavio Paz, con quien Posada había trabajado con el abuelo de Octavio Paz. Posada, como decía, nace en Aguascalientes, se va a León y después de León se va a la Ciudad de México, invitado por el abuelo de Octavio Paz, que era un empresario de imprentas, tenía periódicos, editoriales, tenía una parte muy importante de publicaciones. En una de ellas, en la parte ilustrada, Arturo Paz, su hijo, el hijo mayor, hermano de Octavio Paz, el padre de Octavio Paz, incluso en 1888 dijo que Posada iba a ser el más grande caricaturista de México. Esto lo dijo en 1888. Y de hecho Posada ilustra muchos periódicos y muchos libros en la imprenta de Irineo Paz, libros de poemas, como un poema La Campana de Schiller, el autor de la Oda a la Alegría, que después Beethoven toma en la Novena Sinfonía. Ilustra libros de poemas de Arturo Paz, ilustra muchos otros libros. Aquí en la exposición tenemos, por ejemplo, un libro de lecturas de Arturo Paz, pero también está un libro de cocina francesa que ilustra Posada. Entonces, Octavio Paz cuenta una historia muy interesante de esta imagen, que justamente la relaciona con Francisco de Quevedo, uno de los grandes poetas españoles que hace un escrito que se llama Gracias y desgracias del ojo del culo, ¿no? Que en una larga comparación entre el culo y el rostro dice don Francisco de Quevedo: la superioridad del primero consiste en tener un solo ojo, como los cíclopes que descienden de los dioses del ver. Octavio Paz escribe: el grabado de Posada y la metáfora de Quevedo parecen decir lo mismo, la identidad entre el culo y la cara. No obstante, hay una diferencia. El grabado muestra que el culo es cara. Quevedo afirma que el culo es como la cara de los cíclopes. Pasamos del mundo humano al mitológico. Si la cara es bestial como el culo, pues esto es lo que nos dice Posada: la bestialidad de ambos es divina o demoníaca. Quiere decir que Posada debe haber sido un hombre, que sabe muy poco, pero debe haber sido un hombre muy lector, que conoció a los clásicos, que conoció muchas de las imágenes que leí y que seguramente leía muchísimo. No hay testimonios, no conocemos nada, pero alguien que hace estos fenómenos tiene que haber tenido una gran formación cultural, un gran proceso, porque no solo eso hace Posada. Cuando uno ve esta imagen, ¿no? Cuando esta imagen que la ojote representa este instante en que un sacerdote y sus dos hijos son atacados por serpientes, donde según los críticos de arte plantean que este conjunto escultórico representa la impotencia y el dolor sobrehumano, ¿no? O que dicen, o algunos teóricos, que ha propuesto como una poética del arte, pues retrata un fenómeno interesantísimo. Y esto lo hace Posada. Esta imagen de Posada, de un proyecto de monumento al pueblo, que lo hace en 1910, en los albores de la Revolución Mexicana, también retrata este pueblo con una impotencia y un dolor, ¿no? Que está mostrado ante las serpientes del cacicazgo que tiene el pueblo en la miseria, tanto la gente del campo como esta indígena, como la gente del proletariado, como esta gente de los obreros. Estas imágenes nos muestran justamente esta formación, esta transformación que hace Posada de la estética. Es otro elemento que hay que investigar de Posada, la estética de Posada, porque tampoco se ha investigado todos estos elementos, cómo llega Posada a ellos, ¿no? Es impresionante. O esta es una maravilla de un cabezal de un periódico de la tarde jocosero, ilustrado y de noticias. Un periódico maravilloso,
donde está ilustrando a este cabezal al mito de Argos, ¿no? Argos, que es un gigante de 100 ojos llamado Panoptes, quien cuidaba y protegía a la doncella Io, que era un amante de Zeus, a quien se le entregó a Hera en forma de una ternera blanca. Los ojos de Argos tenían que estar siempre abiertos, jamás se cerraban, ¿no? Porque mientras algunos dormían, otros permanecían abiertos, porque Zeus había encargado justamente a Hermes rescatar a Io, y entonces con esta flauta buscaba que no estuviese cerrado. Esta idea de los ojos es maravillosa, y es de nuevo yo les dije que Dios no les va a hablar. De veras, Dios les hablará en otro lugar, pero aquí estamos aquí como demasiados pecadores para que... Bueno, pues no sé, pues yo sí. O sea, esta idea también de nuevo vemos la gran formación que tenía Posada, una formación clásica. Muy cerca de donde él vivía, en la calle de Moneda, que de nuevo aquí en esta exposición podemos ver este montaje maravilloso que se hizo de la calle de Moneda de su taller, a unas 30 metros de ahí, 30 pasos, 40 pasos, está la Academia de San Carlos. Y en esa Academia de San Carlos, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, hoy, pero en aquel tiempo ya estaba San Carlos, se veían muchos yesos con muchas copias de las obras clásicas griegas, y estaban esas copias ahí, esos yesos estaban ahí, y seguramente Posada también las vio, y seguramente también es esta formación lo que le permite hacer este tipo de trabajos tan geniales, ¿no? Porque justamente la genialidad de Posada está en estos retratos, ¿no? En estos retratos que va a hacer, y que después también va a estar presente en otros trabajos. Otro de los grandes críticos para el chauvinismo mexicano, hay que decir que los grandes investigadores de la estética de Posada han sido extranjeros, aunque hayan vivido en México, como Antonio Rodríguez, un crítico portugués que llegó a México con el exilio español, aunque ella era portugués, llega a México con el exilio español, y él empieza a trabajar en muchos textos en función de Posada, y justamente él es quien descubre uno de los elementos más interesantes de cómo Picasso, cómo Posada se adelanta en muchos elementos a Picasso, ¿no? Estas manifestaciones antirreeleccionistas que hace un momento los habíamos visto como parte del grabado falso, digámoslo así, del grabado falso que hace Leopoldo Méndez. En estas manifestaciones se puede ver cómo Posada distorsiona magistralmente las figuras, y cómo con unos pequeños incisiones va a generar imágenes muy impresionantes, ¿no? Esta imagen, ven este personaje que está aquí retratado, donde está el cursor, es impresionante cómo con 4 incisiones puede dar ese rostro tan impresionante de dolor, ¿no? Aquí está el detalle. Esta es una imagen pequeñita. Los grabados generalmente de Posada son pequeños todos. Si ustedes ven las hojas que tenemos aquí en la exposición, son imágenes pequeñas todas. O sea, la propia famosa Catrina es una imagen muy pequeña. Todas eran así. Posada nunca hizo obra para los museos. Yo te decía en una entrevista que seguramente se estará carcajeando de todos nosotros de estarlo adorando en un museo, cuando sus hojas pobres y sus hojas baratas eran para que se repartieran en las calles, y nunca se le hubiera ocurrido que íbamos a tener, te incluyo, colgado una hoja de estas en la casa. Entonces, jamás lo pensaría. O tener un juego de estos de mesa como los que tenemos aquí, maravillosas, en un marco muy bonito que cuesta más el marco que lo que hubiera costado la hoja en ese momento en esto. Estos trabajos que hace Posada, dice Antonio Rodríguez que con 4 incisiones de buril provocadas en la plancha de plomo y zinc con tanta rabia como libertad, creo Posada un personaje
boca convertida en grito, ojos oblicuos en forma de lágrima, que se adelanta en 45 años a la madre del Guernica, pintado por Picasso, como viva expresión del grito y del llanto. Estas imágenes, que aquí lo podemos ver de nuevo, aquí esta imagen, ven, la composición de la obra, decía en una de las tantas visitas gas que estuve dando cuando se iba a inaugurar la exposición, que esta es una muestra y que Posada es un artista que hay que estarlo viendo muchas veces, porque nos da muchas sorpresas. Es un autor que no basta verlo una vez. Aquí cuando uno empieza a ver todas estas figuras, ¿no? Cómo están, y la plasticidad que tiene Posada es impresionante. El trabajo que hace plástico no tiene parangón. Vean los caballos con las patas, los detalles que tiene son maravillosos. Realmente esta distorsión de las figuras, esta estética del disloque que dice Juan José Arreola, muestra toda esta expresividad, cada movimiento, ¿no? Cada movimiento como las piedras que parecen volando. Por ahí en el CD que estaba poniendo, en el libro que puse al principio, en estas imágenes, tiene una imagen, por ejemplo, que el diseñador puso a cabalgar a Rocinante, al caballo de Don Quijote, y es maravilloso cómo va cabalgando, porque prácticamente con que uno mueve el dibujo, con que uno mueve el grabado, tiene ya ese movimiento. Esa es una de las partes más hermosas que tiene Posada en todos estos trabajos. Finalmente, bueno, una de las cosas que quería mencionar también es cómo la construcción del otro gran mito de Posada, el gran mito de la Calavera Catrina. Cuando en los años 20 Diego Rivera hace una monografía dedicada a Posada, el primer gran libro que se hace de Posada se llama Monografía de Posada, José Guadalupe Posada, y Diego Rivera hace un texto que se ha repetido miles de veces, y Diego Rivera, supongo yo, que conoció los grabados que tenía la familia Vanegas Arroyo, y entonces les fue poniendo títulos, porque no todos tenían títulos, porque todos conocemos o conocíamos nada más las figuras de esta calavera, y quedaban sueltos, no se veían las hojas. Y esta calavera, seguramente Diego dijo, ¿qué será? Pues una Catrina, y le puso la Calavera Catrina. Si ustedes leen aquí, dice: remate de calaveras alegres y sandunguera, las que hoy son encolgadas de garbanceras pararán en deformes calaveras. Lo que está haciendo aquí Posada es burlarse de las mexicanas, en este caso, que quieren comer garbanzos en lugar de comer maíz, como se comían la gente de este lugar, que los garbanzos son deliciosos, estarán de acuerdo conmigo. Entonces dice, se está burlando de todos estos personajes, de esta gata que te pintas Chiapas con ladrillo berbellón, la muerte dirá: no escapas, eres cráneo del montón. Entonces empieza, hay unas gatas ingratas muy llenas de presunción y materias como ratas que compran joyas baratas en las ventas de ocasión. Cuando salió el escándalo de la bolsa pirata de Marta Sagún, me acordé mucho de esto. Entonces empieza las Gumercindas e Irene, las Gilbertas y Ramonas, que quieren siempre ir en trenes y que alzan mucho las sienes porque se juzgan personas, las Melquiades y Rebecas, las Amalias y Juanitas, que son unas sucias y mecas, y otras se juzgan muñecas y presumen de bonitas. O sea, pues está haciendo una crítica a los personajes mexicanos, nada que ver, como después va a ser toda la interpretación que se va a hacer, que está criticando a la aristocracia porfirista en absoluto. O sea, como pueden ver, si ustedes leen el texto, estos fragmentos que estaba leyéndoles no tienen nada que ver con ninguna crítica a la aristocracia, ni a los porfiristas, ni nada por el estilo. Es una crítica más bien a todos estos personajes, como hoy se criticaría a quien trae las bolsas piratas o las
joyas chinas o cosas por el estilo, que es lo que está haciendo Posada. Posada no es un crítico político en sentido ideológico, ¿no? Posada es un crítico social de las costumbres que se están dando. Realmente esa es una de las distorsiones que se han dado en Posada, en decir que él es un personaje que está criticando políticamente todo y que realmente cuando uno empieza a revisar todos esos elementos se da cuenta que no es tan real, o que no es del todo real, porque más bien Posada está criticando a la sociedad. No es un fenómeno ideologizado. Esta calavera se vuelve famosa y se convierte sin duda alguna en gran parte de la iconografía nacional, o el gran ícono de este país. En cualquier lugar del mundo, cuando ven estas calaveras o las calaveras, se piensa siempre en Posada, se piensa siempre en México. A la gente no le importa que lo haya hecho Posada, que lo haya hecho Juan Pérez. El otro día preguntaba en Metepec, en Toluca, que hacen muchas calaveras catrinas, y le preguntaba al artesano, ¿y de quién son estas? Pues creo que lo sacó fulanito, me dijo, pero ni idea tienen de Posada, ni idea tienen de quién lo pudo haber hecho. Ya, como bien decía Diego Rivera, su arte se volvió tan grande que se volvió universal y perdió el nombre, ¿no? Y que eso es una de las partes más importantes. Ahora bien, esto fue en 1913, una obra póstuma. El otro día, por pura casualidad, me hizo una entrevista el reportero de Notimex y salió una pregunta maravillosa, porque me dice, cuando le dije que Posada había muerto en Tepito y que esta obra había sido póstuma, se publicó en 1913, y si Posada se desaparecía entre diciembre y enero y Posada vivía en Tepito, dice, pues, y me pregunta, ¿entonces nació en Tepito? Y dije, sí, entonces la carvancera es tepiteña. Y se lo nota en todos los periódicos, porque además es cierto. Si Posada la hizo en su taller de Tepito, pues nació en Tepito. Tepito, decía Armando Ramírez, que se cagó el águila antes de irse a parar el Zócalo. Entonces, esta imagen, cuando se hace famosa, cuando se hace universal, es cuando la retrata Diego Rivera, en 1947, cuando pinta el mural en el Hotel del Prado, y que aquí la podemos ver. Una calavera que, por cierto, ya analizada, es bien diferente, porque el rostro esta es una calavera de frente, es una calavera que, aunque tiene el sombrero, no tiene todo este círculo casi como planetario, este círculo donde se ve prácticamente una circunferencia perfecta. Esa es otra cosa, pero esta es la que hace famosa la Catrina, y vean cómo el mito es más reciente, es un mito prácticamente de hace 60 años. Es un mito que esto ya la hizo famosa. Es un cuadro también interesantísimo el que hace Diego Rivera, que se puede ver hoy día en el Museo Mural Diego Rivera, donde aparecen sus dos grandes inventos de Diego Rivera. Por un lado la Catrina y por otro lado el gran invento que es Frida Kahlo. Entonces están aquí presentes, y eso es lo que hace famosa finalmente a la Catrina, y es lo que le da el boom que vivimos hoy, donde incluso se ha exagerado desde mi punto de vista en hablar de la Catrina, porque incluso hoy hasta botargas como el Dr. Simi pues ya aparecen como Catrinas, ¿no? Que es un poco lo que yo he criticado cuando se han querido hacer estos homenajes a Posada, donde lo que les importa es la Catrina, y no todo lo demás, porque finalmente Posada es más allá de la Catrina. Posada es un hombre que, cuando uno ve una exposición como esta, cuando uno ve sus grabados, sus dibujos, uno se siente identificado con él. Creo que es un retrato de lo mexicano. Un Posada que está por todas partes, que está en los juegos de mesa, en las cartas de amor, en los periódicos, en la vida cotidiana, en la historia. Hay una parte muy importante que también me quiere estudiar, es la presencia que hace Posada en la Biblioteca del Niño Mexicano, donde muestra justamente cómo la primera historia escrita para niños, Heriberto Frías la escribe y Posada la ilustra, y son 111 cuadernillos donde se cuenta la historia de México desde el punto de vista del porfirismo, que también vale la pena leerla. Les decía a los historiadores que la historia
de ver cómo, de la historia, de lo que es la historiografía, es eso, la historia de la historia, ver cómo se leía la historia para niños hace 100 años, y en esa biblioteca del niño mexicano hay una lectura perfecta de cómo leer la historia, o cómo se leía la historia en ese momento. Entonces, creo que la grandeza de Posada está en todavía por descubrir, en estas imágenes que nos legó, en estos elementos que nos permiten entender más nuestra propia iconografía y nuestros propios retratos como mexicanos. En ese sentido, la planeación y el plan que se hizo para hacer esta exposición que tenemos aquí es justamente ver Posada desde atrás inmediato con los litógrafos del siglo XIX, como Constantino Escalante, Santiago Hernández, y luego verlo también hoy, cómo se sigue viendo hoy Posada, cómo nos sigue impresionando, cómo es capaz de generar muchos años de estarlo buscando, como en mi caso, como el caso de Lisbón, del caricaturista, como el caso de Mercurio López, que es el coleccionista de estas piezas, o como el caso de una maestra que se llama Elia Bonilla, que también trabajó esto. Esto es justamente porque creo que en el momento que podamos entender y captar toda la grandeza de Posada, más allá de las calaveras, nos vamos a poder entender más lo que somos los mexicanos, nuestro propio sentido de la violencia, de la realidad, de la miseria, el sentido religioso que poco hoy no he hablado, pero que es muy importante. Posada, hace algunos meses descubrí, por ejemplo, que cada mes él donaba 25 centavos a una iglesia para su construcción. Es decir, que era un hombre, bueno, Aguascalientes es una ciudad muy conservadora, muy mocha, diría mi mamá, así para decir que son muy mochos los católicos de Aguascalientes. Entonces pues Posada lo era. Él vivía a un lado de la iglesia de San Marcos, y obviamente, entonces también tiene un sentido religioso, un sentido que está muy presente en estas imágenes. Cuando uno ve aquí el Milagro de la Virgen de Lechería, es hermosísimo el grabado, como son hermosísimas sus imágenes de San Antonio, sus santos, sus vírgenes, todas las piezas maravillosas que por fortuna aún conservamos. Yo siento que se han perdido muchísimas, pero que se conservan un buen número, que falta inventariar, falta saber cuántas obras hizo, cuántas se conservan, hacer una cronología, porque además se reciclaba mucho, había muchas cosas que por la prisa tenía que volver a hacer, o volver a repetir con un grabado diferente. Pero al final de cuentas lo que importa es esta historia que nos legó, estas imágenes que nos entregó, y que bueno, la maravilla es que los podamos ver, y de verdad yo les recomiendo, si ya la vieron, vuelvan a ver, y vuelvan a ver todas estas, porque cuando uno empieza a ver los detalles de las imágenes, se encuentran cosas espléndidas, ¿no? Estos detalles, estas orlas, el propio sombrero, los rostros de todo esto. Creo que verlas, además tener esta posibilidad de verlas aquí de tamaño gigante, nos cambia mucho las imágenes del propio Posada, ¿no? Que si ves, por ejemplo, estas historias de estos carteles, que también aquí se hizo una gran reproducción, como estaban pegados papeles que eran hechos carteles que eran hechos en el papel más barato. Ven esta imagen maravillosa de los palos de cebado que se hacían en los pueblos, que no se sigan haciendo, pero que la gente tenía que subir sobre un palo de cebado y bajar los regalos que se entregaban ahí. Estos rostros son los rostros de los mexicanos, ¿no? Son los rostros de lo que somos, y justamente por eso esa es la maravilla de Posada. Con eso termino, porque me gustaría que en todo caso tener un diálogo con ustedes, si les parece, y pues muchas gracias. ¿Una pregunta, alguna duda, un comentario? Sí. Tres preguntas. La primera es la tecnología. Ahorita mencionaba que es a través de grabados en placas de plomo. Sí. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo era la tecnología de hacer estas representaciones?
presentaciones. La segunda es si hay un estimado de cuánto tiempo se llevaba a hacer todo este trabajo. Y la tercera pregunta respecto a las calaveras, ¿él las escribía o nada más las ilustraba? Bueno, la primera es muy fácil contestar, él solo las ilustraba. No hay ningún testimonio que diga que él haya escrito algo, que es uno de los mentiras que suelen en las redes muy común decir que él escribió y citan que la muerte es democrática, porque a todos nos, o sea, no hay ningún testimonio que haya escrito nada de eso, de los grabados, ¿no? Había escritores que también hay que investigar quiénes eran, ¿no? Pero la segunda de las técnicas, hay una discusión ahora que a partir de un inglés que habló de que él estaba muy adelantado técnicamente y que hacía fotograbados, todavía eso está en mucha discusión. Lo que es cierto es que empieza haciendo litografía, que es una piedra donde se dibujaba y luego se ponía haciendo todas estas técnicas que estaban haciendo, y luego el grabado, ¿no? Que también es otra de las técnicas, pero al final hay una especie de fotomecánica, ¿no? Que empieza ya, puede ser esto es a finales del siglo XIX o desde mediados del siglo XIX hasta 1913, que es cuando terminó. Entonces hay un proceso largo técnicamente hablando, que también es otra de las cosas que falta por averiguar quién era. Y sobre la rapidez, no sabemos, pero yo sospecho que lo hacía muy rápido. Me ha tocado la suerte o la desgracia de estar con muchos caricaturistas y muchos son compulsivos. Entonces está platicando y lo que está platicando está haciendo un dibujo y sueltan. Yo me acuerdo que estaba un día en un encuentro en España y hablamos en lo que tenemos un café en un break que se hizo de 10 minutos. Me hizo 8 caricaturas a mí. O sea, bueno, no crean que nada más porque tengo cara de caricatura, sino porque es la rapidez con que lo hacía, que es impresionante. Y uno de los pocos testimonios que hay dice que él, mientras platicaban, le había hecho una caricatura. Entonces, yo creo que fue muy rápido. Y por eso la sospecha de que haya hecho cerca de 20,000 grabados. Porque la rapidez con que lo... Sí, es de verdad, de repente uno ve a estos hombres con los caricaturistas y son rapidísimos, ¿no? O sea que le debo la segunda, porque todavía está en discusión sobre las técnicas. Buenas noches. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo es que tuvimos la fortuna de que todo el material de Posada se conservara, siendo que murió en el anonimato y francamente pues con muy poca información sobre él? Y la otra, ¿a partir de cuándo la Catrina se volvió más como un icono pop de México? Como usted dijo, que se hacen ya calaveras de barro de la Catrina y que ahora ya es imprescindible en el Día de Muertos. Bueno, la primera, conservamos eso porque la familia Vanegas Arroyo, que fue una de las gentes con las que trabajó Posada, siguió el negocio y siguió reproduciendo durante muchos años grabados y caricaturas. Esa es la primera. No conocemos, por ejemplo, estos carteles, los tenemos por una suerte maravillosa. Resulta que cuando se pagaban impuestos, antiguamente uno iba a la oficina del timbre, le decían, y compraba un timbre. Entonces iba el empresario a decir, voy a presentar esta función de circo, entonces tengo que pagar $1. Entonces llevaba, aquí está lo que voy a presentar, ¿qué era esto? Entonces ponían el timbre, guardaban el programa, lo doblaban en 4 y lo metían en esos librotes de contabilidad. Por eso conservamos estos. Si ustedes ven la pared de la exposición, son estos carteles que hoy se pudieron hacer gracias a Photoshop y todo esto, y la reconstrucción de la pared que quedó maravillosa es esa. Y porque no conocemos, por ejemplo, periódicos, estos 70 que tenemos registrados, prácticamente en vivo hay como 40. En la Biblioteca Nacional debe de haber 20. Entonces hay que ir buscando, pescando todas estas cosas. Ahora, porque todos nosotros, creo que la experiencia de todos es, de repente ven el periódico una caricatura, un artículo y todo, y lo guardan. ¡Ay, qué bonito! Cuando pasan meses o años, de repente lo encuentro y dicen, quizá para qué tenía esto, y lo tiran al vaso. Entonces, esto lo conservamos
lo tenemos por la familia Vanegas Arroyo, que es conservan todo esto. Y ya hay coleccionistas. Mercurio López, un estudioso de Posada, del cual tanto él como yo hicimos los textos de ese catálogo maravilloso que también está aquí a la venta del anuncio. Él ha conservado, ha rescatado muchos de estos carteles, y de estos que tenemos, el 80% o 70% son obra de él, son propiedad de Mercurio. Entonces él ha ido guardando, ha ido teniendo todas estas cosas, y esa es la otra. ¿Cuál es la otra que me dijo, perdón? ¿A partir de cuándo? Bueno, decía a partir de los años 40, a finales de los años 40, cuando Diego Rivera pinta El sueño de una tarde dominicana en Alameda. O sea, no hay registros tan como boom, como una explosión. Ya hay, sin embargo, desde los años 20, cuando Sergei Eisenstein hace la película Que viva México, empiezan a aparecer calaveras en la película, ¿no? Y hay historias que están por ahí, pero digamos masivamente, cuando las panaderías de los barrios ponen las calaveras, y cuando empiezan a verlos, aunque se dice, pero no hay ningún testimonio, que ya había desde aquella época, o sea, el pan de muertos o las calaveritas, no hay ningún, no se conocen. Digamos que esta locura de las cosas de barro, creo que es a partir de los años 50, aunque tampoco se ha estudiado con precisión. Por allá arriba estaba el... Sí, maestro, muchas gracias por su plática, claro está. La pregunta que yo le quiero hacer no es tanto relativo a Posada, ¿no? A Guadalupe Posada, sino es más bien en el sentido, pues no sé si filosófico o social, de que así como en el Renacimiento se cambió renacen las artes, así también en México, en los periodos fuertes de dictadura, pues se tuvieron la suerte de que naciera José Guadalupe Posada, su obra, y luego posteriormente pues ya Quesada, y después tardíamente, pero también podríamos incluirlo como monero o caricaturista a Ríos. Sin embargo, yo no alcanzo a ver a alguien en la actualidad que tenga esas habilidades, esas características. Por eso le pregunto, usted que ha seguido a este tipo de trabajos, ¿qué condiciones o por qué se dieron en cierta época, y sobre todo violenta, sobre todo con su opinión de que Posada no era una persona política, él era un artista básicamente, como podía criticar a uno o a otro, pero a favor o en contra, no era como los otros que yo le mencioné? ¿Cuál es su opinión, maestro? Bueno, yo creo que hay una crisis de la caricatura, efectivamente. Yo no veo nada, o casi nadie menor de 30 años que está haciendo caricatura importante, pero tiene que ver con la crisis cultural que vivimos. Es decir, tenemos, el otro día comentaba de Gabriel Vargas, el autor de La familia Burrón, cuando él a los 10 años había leído a Don Quijote, la Ilíada, la Odisea. O sea, la formación de un niño de los años 20 es equivalente a la formación de un posgrado. Así de triste es el asunto. Cuando uno quiere hacer arte, tiene que leer. No basta ser mono, no basta ser un buen dibujante. Sí, cuando digo la formación de este hombre que dice, para hacer esto tenía que haber conocido las figuras griegas, y tenía que haber leído a Homero, pero no a Simpson. Tenía que haber, y creo que hoy es el problema no solo del arte, de todo. O sea, hoy nadie lee, cada día se leen menos, y yo no estoy tan seguro que los iPads, que los libros electrónicos y todo esto puedan funcionar lo mismo que los papeles. Entonces, creo que por ahí está la crisis, porque efectivamente yo creo que se da un gran renacimiento en la Revolución Mexicana, cuando a veces me han preguntado cuando he dado clases de historia contemporánea, me decían, ¿y qué nos dio la Revolución? Todo el mundo repudiamos la Revolución, y
realmente no es tan real el repudio. Uno tiene que pensar que la revolución nos generó en la imagen de lo mexicano, esta filosofía de lo mexicano que habla Leopoldo Sea, esta idea de lo que somos los mexicanos, esta idea de entender que Nuevo León es parte de un país donde está Oaxaca, aunque sean tan diferentes, que la gente, los personajes de Chiapas se parecen, aunque no parezca, a la gente de San Pedro, de las colonias, ¿no? Que hay estas ideas de lo mexicano, nos lo creó la revolución y nos lo crearon estos personajes, el gran renacimiento cultural que hacen los moralistas, que hacen los músicos, Ponce, Revueltas, todos estos hombres. Es una gran revolución cultural que nos da identidad de mexicanos, y creo que esa es una parte de la maravilla de Posada. Entonces hoy yo también creo que no hay muchos personajes que estén haciendo, sin embargo, a veces, aunque yo soy muy pesimista, porque conozco y amo este país, pero soy pesimista, de repente puede parecer alguien por ahí, ¿no? Yo siempre digo que este país se parece a las niñas de secundaria o a las niñas que cumplen 15 años que les escriben dedicatoria: eres muy linda, nunca cambies. Ese es el retrato de lo mexicano. Este país es maravilloso, pero nunca cambia, ¿no? Y espero que surja por ahí. Una de las figuras que tenemos en la exposición es de un chico de 25 años que se llama Augusto Mora, que hace una Frida excepcional y que está aquí, y que lo quise invitar a la exposición cuando hice la cura, porque me parecía importante que estuviera un joven de esa edad que acaba de ganar un premio de novela gráfica, y ahí está. Entonces espero que equivocarme y que este país tenga futuro, pero yo lo veo realmente como si fuera la luz ahorita del futuro de México, o sea, totalmente oscuro. No sé si... Sí. Buenas noches, maestro. Quería preguntarle dos cosas. En aquel tiempo fueron censurados algunas editoras, mi pregunta es esa, ¿verdad? Y segundo, si Posada estaba dentro de esas censuras en ese tiempo, y de qué manera, si fue dado el caso, cómo salió avante, o, ¿verdad? O sea, si destruyeron algunos de sus trabajos. Esa es una. Si tiene usted conocimiento de eso. Y segundo, hoy en día, maestro, ¿qué tanto se puede cotizar? Digo, sabemos las hojas volantes, ¿verdad? El papel muy pobre, etcétera, pero sabemos el peso de Posada. Entonces, digo, una persona que se encuentra un papel, una hoja volante adentro de un libro y que es un grabado de Posada, ¿sí? Y a lo mejor la persona no sabe, no tiene conocimiento de que es Posada, y a lo mejor lo agarra, lo tira, o lo agarra y lo conserva, pero hoy en día tiene un valor porque es una hoja volante, o sea, y es un grabado. O sea, obviamente el mayor valor que uno le puede dar es en la hoja, en el zinc, ¿verdad? Es el mayor valor que tiene cuando un artista hace el grabado. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sobre la censura es parte de lo que hay que estudiar también, porque durante muchos años la revolución necesitaba justificarse y decir también que hubo una gran represión a los caricaturistas, que hubo una gran represión periodística. Aparte de Posada, yo tengo muchos años investigando caricatura. Acabo de publicar en España la historia de la caricatura en México, y hace 15 años publiqué el diccionario biográfico ilustrado de la caricatura en México, y tengo como otros 10 libros de caricatura. Creo no hay muchos testimonios reales de represión, porque Porfirio Díaz es el gran precursor también de la corrupción a la prensa, de los famosos chayotes que se manejan hoy día. Porfirio Díaz maiciaba también a los periodistas, a los caricaturistas y a los periodistas, y entonces los propios editores siempre han tenido como una especie de autocontrol y de saber hasta dónde llegar. No hay ningún testimonio que le hayan censurado nada a Posada, testimonio real, no existe. Hay testimonios de censura a personajes como Daniel Cabrera, en El hijo del aguizote, que estuvo 40 veces preso, él sí está, o Jesús Martínez Carreón, quien incluso hace un dibujo terrible sobre Justo Sierra, y lo voltea, lo pone como un lechoncito,
y le pone el pinche poeta. Entonces pone el pinche con un tenedor, como que así les llamaban, y dicen que Justo Sierra lo van a encerrar y lo sacaba a bañar todas las noches en la cárcel de Belén, que le decían la chinche porque todas las noches había un tapete de chinches, y lo bañaba a las 2, 3 de la mañana y le aventaba cobijas de tifo, y entonces sale de la cárcel medio muerto. Pero de Posada no hay ningún testimonio, como también se suele decir en la red, igual que de Vanegas Arroyo, que eran los grandes perseguidos políticos, todo, no hay ningún testimonio. Vanegas Arroyo era un negociante, era un impresor que hacía muy buenos negocios de esto. Entonces no hay ni de Posada, por lo menos, que conozca, y le he buscado por él. Y sobre el valor, sí tienen un valor comercial, no valen lo que debieran. La caricatura en México está muy devaluada en cuanto a costos económicos, no sé si eso se refería, realmente pero de todos modos una hoja que valía 5 centavos, bueno, hoy por ejemplo llega a cotizarse en $800, los juegos de mesa que podemos ver ahí, algunos, otros son por ahí, depende también, porque depende, son como las ventas, el arte es muy subjetivo, las ventas, ¿no? Hay hojas volantes que puede uno conseguir en $1,000, $2,000 pesos, pero hay hojas que cuestan, les digo, ese precio de $800, o depende también del mercado. El mercado norteamericano es un mercado que está más ávido de comprar estas cosas que el mercado mexicano, ¿no? El mercado mexicano es penoso, de repente uno puede encontrar una caricatura de un personaje como, a ver, quizás sí está cotizado porque la familia se encargó de cotizarlo, pero otros artistas de buen nivel como él, o de mejor nivel que él, como Andrés Audifred, pues yo he encontrado alguna vez una caricatura de $500 pesos. Es una pena, porque uno va a estos mercados de arte y ve bodegones espantosos, mal hechos, que valen 15, 20 mil, 30 mil pesos, ¿no? Y en cambio una buena caricatura, excelente caricatura, pues puede llegar a valer hasta $500 pesos, $1,000 pesos. Gracias. Bueno, no sé si sí. La última nos vamos. Que nos hablaba brevemente de los personajes de Don Chepito, Padre Cobos y Doña Caralampia. Bueno, estos son, sobre todo, Doña Caralampia Mondongo, que es un personaje creado por el ingeniero Paz, el abuelo de Octavio Paz, que es muy interesante porque la hacen varios artistas. Posada la hace también, pero antes la había hecho José María Villasana, uno de los grandes personajes de la caricatura, que requiere también, y hay un libro sobre él, pero que requiere más trabajo, igual que el Padre Cobos. El Padre Cobos es una historia de que le llamaban así al padre de mentiras, ¿no? Así un poco como esos dichos. Hace unos meses decía el director de este museo que aquí se decía, hay un periódico que se llama Juan Cuerdas, y que aquí se decía que es muy Juan Cuerdas, o que no, o sea, como Juan Camaney, que es otra que se dice en el centro. Entonces también así el Padre Cobos era un personaje así como el Padre Cobos, el padre Tripitas, o como un apodo. Entonces es un personaje que crea Irineo Paz para hacer un personaje satírico, que en los periódicos del Padre Cobos aparece un padre que es un padre socarrón, un padre que se burla de los demás. Hay un facsímil que hizo el Senado de la República hace unos años del Padre Cobos, y una buena noticia es que la Hemeroteca Nacional se puede consultar en la red y se puede consultar ese periódico. Entonces es muy interesante las figuras del Padre Cobos o de Doña Caralampia Mondongo, que es un personaje interesantísimo porque, por ejemplo, una de las grandes obras infantiles de este país que hizo Pancho Hinojosa, que ilustró el Fisgón, se llama La peor señora del mundo, y ese es el mismo personaje, o sea, este personaje horrendo, malo, etc. Entonces son personajes no creados por Posada, pero sí, o sea, no son, pero él le dio su propia imagen, y a veces eso funciona más que el original. El caso de Memín Pingüín que hizo Sixto Valencia, ya se había hecho 2 veces y habían fracasado, hasta que llegó Sixto y le dio un toque al dibujo. En realidad la creación es de Yolanda Vargas Dulce, y entonces la caricatura la hace Sixto y le da otro juego, que además recuerdan que hasta casi causó una ruptura de relaciones con Estados Unidos cuando Fox
hizo la declaración de que ni los negros querían hacer los trabajos de los mexicanos, ¿no? Y que los gringos plantearon que era un terrorista. Y sobre otro personaje, don Chepito Marihuana, es un personaje interesantísimo que también les recomiendo que lo estudie, va a ser interesante porque nadie ha hecho trabajos de él. Es un personaje que hace la primera o de las primeras tiras cómicas de este personaje, que es un tipo libidinoso, un tipo gandalla, un tipo arrogante, que está, y que además alguna vez me mandaron un texto cuando yo filmo lo que es el primer personaje. Lo filmé de la nada, porque, bueno, no de nada, sino que no había encontrado ningún personaje que tuviese un adjetivo tan común hoy como el de ser marihuana, ¿no? Entonces, está registrado como el primer personaje marihuana, que no era nada raro. En aquel tiempo había muchos personajes marihuanos. De hecho, Mariano Ossuela retrata en la novela La Mala Hora un personaje marihuano, ¿no? Y Posada, en uno de estos periódicos, hace el zum de la marihuana. Oscar Chávez, en uno de sus primeros discos, canta una canción dedicada que dice: marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retecolorados y la boca reseca, o la famosa la cucaracha, que es que ya no puede caminar porque le falta marihuana. Una de las cosas que dicen es que Posada pues también se daba sus toques con doña Juanita, y que muchas veces estos personajes, es muy probable, no sería nada raro. Todo el grupo de las revistas de ese momento pues están vinculados a las drogas también, a las alucinaciones. O sea, no sería nada raro, ¿no? Ni tampoco sería nada censurable. Finalmente, gracias a eso, en todo caso, nos dejó todas estas maravillas y están. Pero sí son personajes que también hay que rescatar y que hay que estudiarlos como esta parte. Les digo, todo esto nace, yo creo que el padre Cobos es como de 1876, 77, Posada lo dibuja hasta 1892, ya había pasado a La Milla, otro caricaturista, que aquí tenemos una obra, ya Villasana también lo ha hecho. Entonces son como estos personajes. Por ejemplo, no sé si sepan, los Simpson los hace hoy día un caricaturista mexicano, nació en España pero llegó muy joven, muy niño del exilio español, Sergio Aragonés es el que hace los Simpson. Entonces los dibujan, ¿no? Los Simpson tienen sus creadores, pero los dibujos, o la familia Burrón no lo hacía Gabriel Vargas, lo hacían muchos caricaturistas. Entonces, o sea, tiene una lógica industrial de personajes que se hacen así. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho su... generar una distorsión de la historia. Por ejemplo, esta imagen tiene muchos elementos para decir, estas manifestaciones antireeleccionistas, esto que estamos viendo aquí con el cursor, por ejemplo, y esta fecha de 1902, bueno, aquí está la primera. No existe ningún indicio que haya trabajado con Flores Magón. Esta es una de las grandes mentiras de este cuadro. Es un cuadro estéticamente perfecto, maravilloso. Es un cuadro donde pueden ver el terror, la coraje de Posada, la impotencia de Posada ante la represión que se está dando allá afuera, ¿no? Pero no hay ninguna interferencia que esto. Luego, la fecha en que está puesta en el calendario, que es 1902, el grabado original, que se llama Manifestaciones no antirreeleccionistas, sino antirreeleccionistas, es de 1892. Entonces, este es el grabado original, este es el grabado que estábamos viendo en el cuadro, que corresponde a la Gaceta Callejera de 1892, que justamente es un enfrentamiento del ejército con el pueblo, y que están protestando. O sea, nada tiene que ver ni con la fecha, ni con la edad, ni con el... Entonces, para que vean un poco cómo la historia, cómo una imagen puede distorsionar la historia, ¿no? Estas imágenes, de repente que nos las creemos, cuando vemos una imagen, creemos en ella, necesariamente. Entonces, este es un grado por nuestra cuenta cada uno, sin ponernos de acuerdo, 4 o 5 investigadores, a hurgar más en la vida de Posada, de tratar de romper este rompecabezas, ¿no? Y tratar de encontrar quién era este personaje que nos han mitificado tanto
tanto nos han mitificado, como por ejemplo desde Leopoldo Méndez, quien construyó una de las figuras más conocidas de José Guadalupe Posada, y es una figura totalmente mitificada, una figura que nos hizo creer durante muchos años que Posada había sido un radical, un dibujante radical, revolucionario, anarquista. Si ven aquí el personaje que está a su lado es Ricardo Flores Magón, uno de los personajes más radicales de la Revolución Mexicana, creador de lo que hacía el hijo del Aguizote. Y esta figura de repente se convirtió en un mito y de repente se convirtió en una figura fundamental para decir Posada era revolucionario, radical, y nada más alejado de eso, porque Posada era un trabajador que lo mismo hizo caricaturas a favor de Porfirio Díaz que en contra de Porfirio Díaz, a favor de Madero que en contra de Madero. Posada era un trabajador. Pero fíjense esto, quise poner este ejemplo. De repente he hablado tanto de Posada que dije, bueno, ¿qué les invento para este miércoles? Entonces, era decir, bueno, porque a mí me interesa mucho también aprender cuando doy clases o cuando doy clases, a mí me interesa. Y entonces digo, ¿qué es lo que vamos a ver? Y decía, bueno, ¿cómo se puede mitificar la historia? ¿Cómo una imagen nos puede... Buenas noches, es lo primero que dicen en Puebla, Dios les va a hablar, pero no aquí. Pero me da mucho gusto, después de que hace unas semanas inauguramos esta exposición, sin duda, después de haber visto muchas exposiciones sobre Posada, prácticamente las últimas de los 20 años, si no tengo la menor duda que esta es la más importante exposición que se ha hecho sobre Posada, en un momento tan importante de su vida, que este 20 de enero se cumplen 100 años de su muerte, una muerte terrible, desoladora, una muerte que ocurre en el barrio de Tepito, a las afueras de lo que era la Ciudad de México, donde muere en una vecindad de 300 cuartos miserables, y muere solo, abandonado, y termina como sus calaveras del montón en una fosa común. Hace unos días estábamos investigando en el Panteón de Dolores, y ya medio encontramos dónde está la tumba, pero de todos modos va a estar la tumba con 50,000 muertos, o sea, 50,000 huesos, porque no se sabe. Él muere en el abandono, nadie se entera de eso, incluso va a caer en la fosa común. Pero bueno, su terrible vida pobre, digamos, tiene que ver con esta vida maravillosa que hace Leopoldo Méndez en el año de 1952, o sea, muy reciente realmente en términos históricos, y que nos modificó toda la historia y que justificó además el pensar que tenemos un héroe cultural, un hombre radical. Si ustedes ven en Wikipedia y ven en internet, casi todos dicen, publicó en El Hijo del Aguizote, que es donde estaba Flores Magón, y eso no es cierto, o sea, nunca publicó en El Hijo del Aguizote, está ya más que confirmado. Entonces vean, por ejemplo, cómo es una falsedad. Sin embargo, Don Lupe Posada intervino en 70 periódicos, que también es parte de un descubrimiento que se ha ido haciendo poco a poco. En esta exposición tenemos varios ejemplos rarísimos, pero rarísimos, como un diario de Querétaro, el Heraldo de Querétaro, donde está presente. Ayer, el lunes que estuve con otra de las especialistas de Posada, me decían que acaba de descubrir un periódico de Zamora, Michoacán. Entonces sigue descubriéndose cosas de Posada, o sea, Posada, quiero decirles que está por descubrirse. Si aquí, como abrí un sitio de Facebook sobre Posada y decía, se solicitan colaboradores que quieran seguir investigando en Posada, si aquí alguno se anima, yo le puedo dar líneas por donde también trabajar, porque hay tanto de investigar de Posada que faltan ojos. Entonces Posada, por ejemplo, está en más de 70 periódicos. Su carrera, bueno, aunque más o menos saben, él nace en Aguascalientes en 1852, le toca una vida muy legó, suena contradictorio, pero uno de estos libros con el que empiezo esto que estábamos viendo antes de empezar la conferencia corresponde a un libro multimedia que hice a partir de un libro que publicó Conaculta en los años 97, ya fue hecho el primer libro, y empiezo el libro diciendo que Posada nació el día que murió Don Lupe,
porque don Lupe era un artesano, era un señor que iba de taller en taller, de imprenta en imprenta, haciendo chambas por quien le pidiera. Y realmente nadie, ni él mismo, tenía idea del valor enorme que tenía. Cuando él muere, en los años 20, él muere en 1913, pero en los años 20, ya Charlotte, un francés, Diego Rivera y otros grandes personajes que necesitaban de alguna manera darle fuerza, identidad a la propia revolución, lo empiezan a convertir en Posada, y Posada es como lo conocemos hoy día. Posada es el marco que hay que revisar, porque Posada es un rompecabezas que se ha ido armando prácticamente de la nada, uno de los fenómenos mundiales, porque a veces solamente decimos de México, pero es la pereza intelectual de estar repitiendo lo mismo, o de buscar hoy día en Enciclomedia, en Wikipedia, pensando que está la verdad de las verdades, y solamente repite mentiras y mentiras y mentiras. Y entonces apenas hace alrededor de 20 años o 15 años empezamos